¿Te has dado cuenta de que nos cuesta hablarnos bonito? Que nos sentimos raras, incómodas y hasta cringe, ese famoso sentir vergüenza cuando intentamos tratarnos con amabilidad. Y de repente has normalizado decirte cosas como, qué estúpida soy, ¿cómo pude olvidar esto? Ay, yo no debí decir eso, qué boba. O es que tengo que ser tonta, de verdad. Y lo peor es que ni nos damos cuenta. Hoy quiero hablarte de la autocompasión, de cómo la manera en la que tú te hablas impacta en tu bienestar emocional diario y quiero darte algunas herramientas para que puedas cambiar ese diálogo interno porque sí, puedes aprender a hablarte distinto, a hablarte mejor, sin sentir que te estás engañando con frases vacías. Así que pasa adelante, siéntate cómoda, yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Para empezar, vamos a hablar de qué es la compasión, porque creo que hemos estado acostumbrados a usar los términos sin revisar su significado y aquí en Más Auténtica somos bien auténticas y a mí me encanta saber la definición de las cosas para poder tener noción de, de qué estoy hablando, de qué está pasando a mi alrededor y como buena investigadora que soy, pues te voy a dar la definición de qué es la compasión, que es básicamente esa capacidad de reconocer el sufrimiento de alguien más y ese deseo de querer aliviarlo. Pero esa es la compasión en general. Ahora, hay un concepto que me encanta que es cuando le añadimos el prefijo auto, ¿no? Cuando tornamos ese reconocimiento del sufrir de alguien para tornarlo el nuestro, para reconocer qué nos está pasando, ese sentir que tenemos y esa búsqueda de querer aliviar lo que nos está pasando. Christine Neff es una psicóloga e investigadora estadounidense pionera en el tema, que tiene muchísimos años hablando de lo que es la autocompasión. Y básicamente ella propone que la autocompasión es aplicar ese mismo principio de reconocer el sufrimiento de otros y querer aliviarlo hacia nosotras mismas. Y según ella, la autocompasión tiene tres componentes. El primero es la amabilidad con nosotras mismas y básicamente implica tratarte con la misma comprensión con la que tratarías a una amiga. Para mí esa es la técnica más fácil y en ella ahondaremos más adelante porque creo que nos enseñaron a tratar muy bien a nuestras amigas. No sé en qué parte de la historia lo aprendimos y me parece maravilloso que podamos ver a nuestras amigas con cariño, que sintamos su dolor desde un lugar en el que queremos también ayudarlas a aliviarlo. Pero, ¿y si aplicáramos eso con nosotras mismas? Nos pusiéramos en ese lugar de la persona que sufre y nos diéramos ese cariñito, ese abracito que tanto necesitamos en nuestro día a día para diferentes situaciones, ¿no? Em, el segundo componente que ella plantea es la humanidad compartida, que es entender que el sufrimiento es parte de la experiencia humana y no es un fracaso personal. O sea, dimensionar la compasión y entender que todos sufrimos, que todos vamos a vivir y experimentar dolor y que es parte de nuestro día a día y no es algo que solamente nos está pasando a nosotros mismos. En estos días le pasaba a alguna amiga muy querida y ella me decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué soy yo la que tiene este diagnóstico? Y yo solo le decía, solo hay que ser humano para estar enfermo, o sea, solo hay que ser humano para tener una condición y yo sé que nadie quiere tener nada negativo en su cuerpo, que nadie quiere sufrir, pero creo que es importante empezar a normalizarlo. Ahora, si tú ves que es muy intenso el dolor, es muy intenso ese sufrimiento, pues buscar ayuda creo que es importante, ¿no? Dejarnos ayudar precisamente partiendo de que es algo tan humano que hay herramientas para solucionarlo, que hay em, estrategias para sobrellevar y subsanar ese malestar que está ahí, pero que todos los seres humanos a tu alrededor están viviendo en mayor o menor medida otros pesares, ¿ok? Cada quien tiene sus problemas y yo creo que en el momento en el que entendemos eso, em, pues quizás nos colocamos en un lugar distinto para mirarnos, ¿no? Porque el por qué me pasó esto a mí es una pregunta que yo creo que todos atravesamos en algún momento de nuestra vida
y nos faltará un poco de experiencias para darnos cuenta de que, bueno, te pasa porque existes y te pasa a ti y le pasa a otras personas. Eso no significa que no sea importante lo que te está pasando, sino que hay otras personas humanas que también viven lo mismo que tú en mayor o menor medida. Y el tercer componente al que Neff se refiere como parte de la autocompasión es el mindfulness, que es reconocer tus emociones sin exagerarlas ni ignorarlas. O sea, es básicamente el darte el espacio para estar aquí y ahora, identificando lo que sientes. Y yo sé que es difícil en una sociedad en la que nos han invitado a callar nuestro dolor con la comida, con la televisión, con las redes sociales ahora, con las compras, con diferentes mecanismos que hemos encontrado más o menos funcionales para sobreponernos a ese malestar. Pero creo que en la medida en la que escuchemos lo que nos hace daño, lo que nos hace sentir mal, que sintonicemos esa emisora en nosotras mismas para darnos cuenta qué estamos sintiendo, pues nos va a ayudar a poder darle resolución a ese malestar que estamos experimentando. Bueno, la misma autora, Kristin Neff, tiene un libro que si tienes la oportunidad de leer, podría ayudarte a empezar a investigar y conocer y profundizar, ¿no? En el tema de ser amable contigo misma. Y se llama así, sé amable contigo mismo, el arte de la compasión hacia uno mismo. Y ahí empezamos a ver, ¿no? Lo que implica em, el ser compasivos, que es básicamente un arte. Y porque es un arte, es complejo. Yo nunca quiero quitarle el mérito a los procesos psicológicos porque puedo hablar de esto con facilidad porque está en mi día a día, porque atiendo muchísimas pacientes y de alguna forma u otra, pues termino tocando estos temas y puedo conversar de ello, pero eso no significa que sea fácil de aplicar, que sea fácil de ejecutar, para nada. Todo lo contrario. Y tú te preguntarás, ¿por qué me cuesta tanto aplicarlo en mí? Y es válido que te cueste, porque es que yo creo que aquí diferentes aspectos juegan en nuestra contra o a nuestro favor, ¿no? Y entre ellos está la cultura, en la que crecimos, el país del que somos parte o en el que nacimos, pero también la crianza juega un papel importantísimo, ¿no? Y es que de repente te ha pasado que dices, uy, estoy hablando como mi mamá o estoy hablando como mi papá. Y eso es parte de ese aprendizaje que tenemos en la medida en la que crecemos. Es decir, la forma en la que tú hablas y te hablas tiene que ver con cómo te enseñaron a hablarte y cómo quienes eran tus cuidadores primarios se hablaban a sí mismos. Entonces, si tú creciste en un ambiente en el que las personas que te estaban criando, cuidando, se hablaban a sí mismas desde un lugar poco compasivo, pues no es de extrañar que tú también te estés hablando de una manera que sea poco compasiva. Pero eso no significa que eso no se pueda cambiar y ahí es a donde vamos, ¿no? Creo que el darte cuenta de, ok, ¿cómo sé si estoy siendo compasiva o no? Bueno, empecemos por revisar cómo está tu diálogo interno. La forma en la que tú te hablas a ti todos los días va definiendo tu realidad y quizás ni te habías dado cuenta. Desde el momento en que tú abres los ojos y te despiertas, hay una voz en tu mente que te está hablando. Ese es tu diálogo interno. Entonces, si tú te levantas y lo primero que dices no, ojo, otro día más, que tortura, pues ya esa frase va a marcar cómo va a ser tu día a día. Y la psicología, la psicología cognitivo-conductual nos dice que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y en nuestras acciones. O sea, no es lo mismo decir, no, qué tortura, otro día más, porque de repente tu trabajo no te gusta, tu rutina en este momento te tiene cansada, necesitas unas vacaciones, a decir, ok, otro día más, aquí vamos con los retos que se presenten. O sea, yo no estoy siendo positiva, pero tampoco estoy siendo negativa. Si te fijas, me estoy enfocando en la solución. Voy a tratar de ver cómo solucionar lo que se me presente, ¿no? Otro ejemplo. Ay, es que yo siempre arruino todo. ¿Qué me está diciendo esto? O sea, esto me está hablando de una sensación de fracaso, ¿no? Y además sostenida en el tiempo. Ahí hay cualquier cantidad de distorsiones cognitivas, pero no vamos a entrar ahí porque eso es muy profundo a nivel psicológico, ¿no? Pero simplemente te dejo ver que cuando tú usas estas frases tan radicales
tan determinantes, tienen una carga emocional muy grande que al final tú terminas sintiendo. Entonces, en lugar de decir siempre arruino todo, ¿qué te parece si pudieras decir, me equivoqué, pero puedo aprender de esto? Porque fíjate que este pensamiento está más enfocado en solucionar. Yo sé que me equivoqué, cometí un error, es de humanos, lo reconozco, pero yo puedo aprender de esto. O sea, esto me puede dejar una enseñanza, yo puedo resolver de otra forma. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo al final el cómo te hables va a influir en cómo tú te estás sintiendo. Si yo digo siempre arruino todo, yo me voy a sentir triste, decepcionada, frustrada, con rabia, molesta. Pero si yo digo, ok, me equivoqué, pero puedo aprender de esto, bueno, no quito el mérito a que quizás tú sientas algo de tristeza, algo de decepción, pero no va a ser igual que con la otra frase y quizás tú empieces a sentir algo de optimismo, de alegría, de motivación, ¿ok? Entonces, fíjate cómo la forma en la que tú te hablas va influyendo en cómo tú te sientes. Y aquí hay un sesgo cognitivo que creo que es interesante que conozcas, que se llama profecía autorrealizada y que básicamente en psicología significa que si tú repites constantemente algo o te dices algo a ti mismo, tú puedes crear la realidad en función de eso. Por ejemplo, si tú te repites constantemente, nada me sale bien, tu cerebro va a buscar evidencia para confirmarlo. Tu cerebro va a generar como una especie de túnel, te va a dar ese sesgo cognitivo y va a empezar a filtrar la información para reafirmar lo que tú ya crees. Es por eso que cuando tú piensas, ay, no, me levanté con el pie izquierdo y mi día va a estar mal, el resto del día puede que te des cuenta, porque ya dijiste que tu día iba a estar mal, te des cuenta de todo lo que va saliendo mal en tu día a día. Y entonces tú termines sintiéndote mal, porque obviamente tú filtraste la realidad para eso. Ahora, si tú estás en modo alegría o celebración, pues va a ser distinto. Y con esto no te estoy invitando ni a alegrarte ni a celebrar si no tienes razones para. Pero lo que te trato de decir es que la forma en la que tú pienses va a influir en cómo tú te sientas. Por ejemplo, el lunes yo me sentía súper alegre porque lo primero que pasó fue despertarme y saber que ya había logrado o habíamos logrado conseguir el destetar, ¿no? Que la noche había pasado y mi hija no había tomado leche en esa noche. Entonces, yo me sentí tan alegre porque fue como meta cumplida, qué alegría. Y a partir de ahí, cualquier cosa que me iban diciendo para mí era una celebración. Era como, hoy es un día de celebración, todo lo veo como una buena noticia. Y a ver, es un día como pocos, pero lo que te quiero mostrar es cómo yo decidí que ese día iba a ser de celebración y nada lo iba a alterar. Al día siguiente la historia fue distinta porque se me desarrolló una mastitis, pero ese no es el punto. El punto es que al final yo donde me centré fue en lo positivo ese día, de celebrar y todo lo empecé a ver como una buena noticia y así se filtró la información para reafirmar aquello que yo creía, que era que ese iba a ser un día de celebración. Entonces, por eso es que debemos cuidar el cómo pensamos, porque va a influir en cómo nos sentimos. Y cada día es una oportunidad para definir cómo tú te quieres sentir. Entonces, si desde una perspectiva cognitivo-conductual el cómo pensamos influye en cómo nos sentimos y por ende en cómo actuamos, pues tú vas a terminar actuando también en consecuencia a cómo tú te sientes. Es decir, si yo suelo decir siempre arruino todo, yo me voy a sentir triste, me voy a sentir molesta, como decía, me voy a sentir decepcionada. Pero además, cuando vaya a hacer las cosas, yo voy a estar nerviosa, porque ya yo me dije que yo siempre arruino todo. Entonces, lo más probable es que yo me termine equivocando y que termine arruinando ese trabajo, ese documento, esa impresión, ese papel, lo que sea que iba a hacer, porque ya yo marqué cómo iban a ser las conductas que venían con la forma en la que estoy pensando. Entonces, esta es básicamente una invitación a que empieces a discriminar cómo te estás hablando, a examinar cómo te estás hablando y a cuestionar cómo te estás hablando para que empieces a hablarte un poquito más bonito. Yo sé también que nos da vergüenza hablarnos bonito, porque nos sentimos incómodas, porque no estamos acostumbradas e incluso se nota en lo más simple. Por ejemplo, ¿te ha pasado que recibes un halago y te dicen, ay, qué bello ese vestido, te queda precioso? Ay, ¿en
en serio, ay, es que es viejito, o tienes una piel preciosa, ay, no, es la base de maquillaje que me puse, que me ayuda a esconder las espinillas que tengo. Es como, ya va, te están dando un halago, recíbelo. ¿Por qué tenemos esta tendencia a minimizar lo positivo? Porque hemos aprendido a hacerlo. Pero recibir un halago es un acto de autocompasión. Es decir, puede ser ese primer paso para tú empezar a ser compasiva contigo, de tratar de disminuir ese malestar que quizás está en tu día. Entonces, la próxima vez que alguien te diga algo bonito, respira, acuérdate de este episodio y simplemente di gracias. O sea, la persona que te está haciendo el halago no quiere saber qué tan viejo es el vestido, si está reconstituido, si lo cosió tu abuelita o si está mal. No, te está diciendo que te queda bonito. Abraza ese halago que te están dando, recíbelo. O sea, ¿por qué andar por ahí como si cargáramos un escudo contra halagos, rebotando todo lo bonito que nos dicen? Y esto lo aprendí hace años en terapia. Yo me acuerdo que yo era ese tipo de persona. Ay, qué bello es tu pelo. Ay, es la crema para peinar que estoy usando, que bueno, aprendí a usarla hace poquito, pero no me quedan como yo quisiera. Y es como, ya va. O sea, me fui dando cuenta en la medida que iba trabajando mi autoestima en terapia que yo misma me cerraba la oportunidad a los halagos que recibía por la forma en la que yo hablaba y me comunicaba con los demás. Y de repente aprendí a solo decir gracias. O sea, mi psicóloga me dijo, ¿por qué no dices gracias y ya? Y eso empecé a hacer. O sea, empecé a forzarme a no decir más nada que gracias. Si lo sentía o no lo sentía, eso era otra cosa. Pero simplemente decir gracias fue un ejercicio para empezar a cambiar esa manera de pensar. Y a mí me encantan series como, por ejemplo, Emily in Paris, donde nos van mostrando la forma en que la protagonista se habla a sí misma, la forma en la que en Valeria, por ejemplo, Valeria se habla a sí misma, porque nos vamos dando cuenta de ese diálogo interno. Y yo sé que es más difícil darnos cuenta del diálogo que personas a nuestro alrededor tienen porque no tenemos la capacidad de leer mentes, pero en las series, trata de ver cómo se hablan los personajes que tú estás viendo, el contenido que tú estás consumiendo en películas, esa voz en off, ese narrador, si suele ser el mismo protagonista, trata de darte cuenta cómo se habla, porque eso te va a dar un indicativo a ti de de cuánto se quiere, de qué tan compasiva es. Y tanto Emily como Valeria, pues son los ejemplos de poca compasión hacia sí mismas, que nos permite empezar a reflexionar cómo nos estamos hablando a nosotras mismas. Y yo creo que he hecho un esfuerzo tan grande por hablarme bonito a mí y eso no significa que sea infalible. O sea, todos los días tengo que recordarme, hey, háblate bonito, acuérdate, aunque lo tengo bastante interiorizado, pero eso no significa que haya momentos que no haya momentos que sean retadores, ¿no? Y yo me puedo dar cuenta a mi alrededor, las personas que quiero, ¿no? Y me doy cuenta también con mis pacientes, cuando se están hablando de una forma en la que su diálogo interno probablemente no es el más amable. Porque es que se nota cuando tú terminas diciendo cosas como esas, como tú le das un halago, tú le dices, ay, qué linda estás, y de repente empieza a decirse a sí misma como, ay, ¿te parece? Y no dormí bien, tengo unas ojeras, y es como, ya va, solo te dije que estás bonita, que te ves bien, ¿por qué tendrías que empezar a decir todo esto de ti? Entonces, creo que el ubicarnos en ser más críticas, ¿no? Y estar con los ojitos más abiertos nos va a ayudar a darnos cuenta de cuándo nos estamos hablando de una manera que no es la más agradable e incluso en nuestro entorno para poder apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Em, en el caso de mis pacientes es mi trabajo, o sea, yo estoy muy atenta a cómo está haciendo ese diálogo en ese espacio libre de juicio para poder devolverles o transmitirles como, hey, dijiste esto de ti, ¿qué piensas de esto? Pero con mis amigos sí voy directo al grano, como, oye, háblate más bonito. Y creo que al final no se trata de, o sea, con la autocompasión, ¿no? No se trata de mentirnos, no se trata de decirnos cosas que quizás no creemos. Yo no estoy diciendo que ahora te empieces a decir qué bella soy, qué maravilloso es el día, yo todo lo hago perfecto. No, no se trata de repetir todo va a estar bien, porque eso es positivismo tóxico. Ya hemos hablado de aquí antes de eso. Estamos hablando de una autocompasión real.
cuando estamos pasando por algo difícil, yo no me puedo decir todo va a estar bien porque no lo sé, no sé cómo va a estar. Pero en vez de decir frases absolutas como todo estará bien, yo puedo decirme, puede que salga bien y si no, encontraré la manera de manejarlo, ¿no? Y creo que es básicamente ese ejercicio, el ir moldeando poco a poco para encontrar no un mensaje que sea positivo, pero sí un mensaje que sea neutral. Y ya cuando tú estés en lo neutral, ese camino se te va a hacer un poco más sencillo eh, para ir hacia un lugar más amable y bonito contigo. Por ejemplo, lo que te decía, la técnica de la mejor amiga. Si una amiga te dijera, me siento fea hoy, ¿cómo le vas a responder a ella? ¿Cómo le responderías? Y yo te aseguro que lo más probable es que lo hagas con amor, con palabras de aliento, diciéndole por qué te sientes así, amiga, yo en realidad creo que eres preciosa, que tienes esto, 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 y le empezarías a enumerar sus fortalezas, sus logros, lo que te hace parecer eh, que ella es preciosa, etcétera. Ahora, piensa en cómo te hablas a ti misma cuando tú te sientes mal, cuando tú estás triste, cuando estás decaída, cuando estás desmotivada, cuando tienes una semana difícil, cuando tienes la menstruación. ¿Cómo te estás hablando? Entonces, te voy a recomendar un ejercicio para que esta semana tú trates, cada vez que tú notes que tienes un pensamiento negativo, de preguntarte. Yo le diría esto a mi mejor amiga. Y si la respuesta es no, reformula el pensamiento con más amabilidad. ¿Cómo se lo dirías a esa mejor amiga? Oye, mira, pues sería más amable, tendría una respuesta distinta. Ok, entonces aplícala contigo. Eso que le dirías a tu mejor amiga, llévalo ahora hacia ti. Y eso te va a ir ayudando a cambiar tu diálogo interno, a empezar por mirarlo, cómo estás haciendo y cómo lo estás sobrellevando. Y probablemente tú te estés preguntando, "Ajá, pero ¿cómo puedo cambiar ese diálogo interno de una manera práctica o sencilla?" Mi invitación es a eso, a estar más consciente, si es posible, escribe, trata de llevar un diario de pensamientos, empieza por darte cuenta en tu día a día, cuestionar, revisar cómo tú te estás hablando, cómo estás estructurando los pensamientos. Escribirlo podría ser una gran herramienta. Entonces, toma un cuaderno que tengas o el diario de pensamientos de Virtual y escribe cuáles son esos pensamientos que están siendo recurrentes, qué estuviste pensando en el día que te llamó la atención y empieza a buscar patrones. Oye, ¿qué pensé cuando me dijeron tal cosa? ¿Qué pensé cuando llegué al trabajo? Cuando abrí los ojos en la mañana, ¿qué pensé? Y así te vas a ir dando cuenta de cómo piensas tú. ¿Ok? En segundo lugar, trata de hacer un reemplazo más consciente de los pensamientos. Por ejemplo, si tú te das cuenta que tienes un pensamiento negativo, trata de cambiarlo por una versión un poco más amable. Eso que decíamos de la mejor amiga. Oye, me di cuenta de que estoy pensando en negativo. ¿Cómo podría hablarme más bonito? ¿Cómo le hablaría a una amiga? ¿Cómo me hablaría desde un lugar más nice, más compasivo? ¿Ok? Y otra técnica que quizás pudiese ayudarte es tener como un mantra personal, como una frase que te repitas a ti, que sea bien realista y que te ayude a recordar que tú eres valiosa, que estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Podría ser algo como, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Algo que te ayude a recordar, quizás estoy haciendo lo mejor, estoy tratando. O sea, esta frase que la tengas grabada, que la escribas, que la pongas en un post-it, en el fondo de pantalla de tu teléfono, de tu computadora, y que sea como un recordatorio cognitivo-conductual que esté ahí presente y visual para recordarte básicamente aquello que tiene que ver con la compasión. O sea, que tú puedas saber, ok, me tengo que hablar más bonito porque está escrito aquí, acuérdate, lo voy a hacer de esta manera, ¿ok? Y yo entiendo que va a ser difícil, ¿ok? Porque a mí me ha tomado años empezar a hablarme bonito y creo que esta semana se puso a prueba en el momento del destete el cómo ha sido mi diálogo interno, porque en algún momento pues llegué a preguntarme como, ¿será que lo debía haber hecho antes? ¿Será que pude hacerlo diferente? Y, y recordé esa herramienta que tengo ahí a mi alcance, que he practicado tanto y que he trabajado tanto en terapia, que es la autocompasión. O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo, hice lo que estuvo a mi alcance, lo que yo sabía, lo que yo conocía, pero yo no contaba con que Zoe estaba teniendo unas tomas nocturnas que no contemplé y que aumentaron la demanda de la leche y aunque yo tengo meses ya en este destete progresivo, pues lamentablemente desencadenó en una mastitis. Entonces, esa es la condición que tengo, ahora me toca solucionarla.
Si fuera una amiga, ¿qué le diría? Oye, le diría, estás haciendo lo mejor que puedes, has dado lo mejor de ti, eres la mejor madre para tu hija, o sea, tú puedes con esto, eh, porque tienes las herramientas, trata de sobrellevarlo poco a poco y así, o sea, relajadamente, o sea, no podemos estar cargándonos con más presión de la que ya traen los hechos de nuestro día a día. Entonces, si tú estás pasando por una etapa difícil, no la hagas más difícil o más complicada con las cosas que tú te dices. Trata de ser y convertirte en esa mejor amiga y decirte cosas más amables. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy? Trata de recibir los halagos sin minimizarlos. Cambia esas frases que son dañinas, nocivas, por unas afirmaciones más realistas, más neutrales. Háblate como le hablarías a esa mejor amiga y no te fuerces a ser positiva cuando no puedes, pero sí trata de ser compasiva y de hablarte de una manera amable, de una manera bonita, porque te lo mereces, porque la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo misma y mereces una conversación interna que te sostenga, que te contenga, que te haga sentir valiosa y no que te derrumbe. Cuéntame cómo te hablas a ti misma en los momentos difíciles. Escríbeme en Instagram porque me encantará leerte y saber cómo estás aplicando la compasión en tu día a día. Espero que este episodio haya sido de utilidad para ti. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.